tal? Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien. Hemos tenido ya un ratito sin vernos, sin platicar, pero bueno, el primer punto es cómo le ha ido en estas semanas, en estos viajes que ha tenido en el último medio año. Nos había comentado que tenía un viaje a Colombia. Quisiera que nos platicara acerca de esto y bueno, ahí vamos a tocar varios puntos, a ver que nos pudiera contar acerca de esto. Sí, estuvimos en Colombia junto con unos compañeros de la UAM. Un viaje muy interesante. Estuvimos en una universidad privada allá en Colombia y tuvimos la oportunidad de compartir con algunas otras personas de otras universidades. Y fue digamos, un coloquio, un congreso, más bien, sobre las repercusiones ambientales, un poco todo eso. Y yo fui a platicar allá sobre la acumulación de capital por desposesión, por despojo. Y mis compañeros armaron también algunas cosas interesantes sobre organizaciones civiles que están en proceso de lucha también para recuperar espacios. Hablaron sobre la dinámica de la valorización de la criminalidad y cosas como estas, ¿no? Entonces, sí, fue un tema interesante. Estuvimos también en programas de radio, estuvimos compartiendo con algunos compañeros que están muy clavados en la parte ambiental, en la lucha por defender esos espacios y entender un poquito. Para mí fue un poco, digamos, no complejo, sino más bien como interesante visualizar cómo Colombia se está aperturando después de tantos problemas que ha tenido. Sabemos que son herederos de un problema grave de guerrilla, de narcotráfico, y veía que la gente tiene como la necesidad de abrirse, ¿no? de ser cálido, de ser amable con la gente que viene de fuera, y me pareció muy interesante la apertura y las formas en las que ellos están tratando también de reorganizarse por las condiciones económicas también en las que viven, ¿no? Entonces, muy interesante el viajecillo. Nos comenta que tocaron varios puntos, varios temas en este coloquio al que asistió. ¿Nos podría contar un poquito acerca de cómo fue el acercamiento o el gusto por estos temas? Sí, bueno, lo interesante radica en esta preocupación que se tiene, que es latente, por lo que está pasando con la dinámica ambiental, por ejemplo, ¿no? Que eso es una preocupación muy fuerte, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, todas las repercusiones, las implicaciones que trae consigo, y cómo la dinámica del capital ha generado, sin lugar a dudas, procesos de devastación cada vez más grandes. Esta globalización de la pobreza, un poco a la manera de Choudovsky, y lo que plantea Harvey y todos estos autores contemporáneos, donde la devastación cada vez es más excesiva y donde las resistencias son cada vez más visibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo se van confiriendo los planteamientos y las posturas para reconfigurar esos espacios. Entonces hay una preocupación muy fuerte, porque además tenemos que recordar que, por ejemplo, en el caso colombiano tienen zona selvática muy grande, y la cuestión del recurso, tanto petrolífero como de agua, pues bueno, tiene un elemento importante, y que además han llegado grandes empresas también como en México, extractivistas y cuestiones así, y por eso es que la preocupación se vuelve más acuciante. Entonces, traen preocupaciones muy parecidas a las nuestras. O sea, América Latina tiene esas características de semejanza en términos tanto de necesidades como de problemáticas. Hemos llegado a platicar en varias ocasiones que hay ciertos temas que le interesan más que otros, y por cuestiones bastante personales. Sí. Por ejemplo, nos ha contado de su tendencia hacia pues, la acumulación de capital y bueno, bastantes temas. Y bueno, quisiese que platicara acerca de cómo fue ese acercamiento hacia los temas que en sí le han tocado ahí para tener un mayor interés. En algunas ocasiones hemos tenido como coincidencias, en otras también hemos tenido pues, algunas diferencias en cuestiones de opinión. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver, estas inquietudes tienen que ver ya desde la etapa de juventud. De alguna manera mi visión, se lo digo luego a los colegas y lo he hecho con ustedes también, mi corazón, pues, digamos, late a la izquierda, ¿no? Entonces, de alguna manera mi acercamiento hacia esas lógicas me ha llevado a cuestionar las formas en las que la dinámica del capital sigue vigente, ¿no? Obviamente mi visión no es una visión desde el marxismo ortodoxo ni desde posturas de izquierda radical, sino entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas, tanto en la vida cotidiana como en la conformación de los procesos de estructuras políticas y la cuestión económica como estructura fundante,
Y esas preocupaciones me han llevado hasta la fecha a tratar de analizar y revisar qué está sucediendo. Casi todo lo que escribo, siempre el espectro que está, digamos, en la lógica del análisis discursivo que elaboro, siempre es la dinámica del capital. Entonces es como, para mí, si soslayamos la forma valor o la forma imperio, las formas en las que estamos inmersos, es como eliminar toda la parte de la sustancia de cualquier proceso analítico. Entonces quizá por eso me ha llevado a seguir pensando en un análisis crítico del acontecimiento social, político, económico, cultural. Desde mis primeros intentos en juventud de tratar de escribir algo, tratar de elaborar algo, y hasta los temas que he tratado de dilucidar en algunos artículos, temas que he estado apenas editando, sacando, y preocupaciones académicas también, ¿no? Que son como cómo podemos seguir viviendo en una dinámica tan compleja a pesar de que el capital sigue vigente. Es muy complicado que se elimine, pero seguimos inmersos en esa lógica. Muy bien. Nos acaba de comentar que también a temprana edad tenía varios escritos por ahí. Sí. Bueno, quisiera que nos platicara acerca de esta tendencia que tuvo de joven, quien era Carreño alrededor de los años 16 años, 20 años, porque también hemos sabido que también tiene una carrera artística, por así decirlo, llegó a cantar, a tocar en una banda de rock. Un poquito. Entonces, ¿quién fue Carreño en esa época? Sí, fíjate que cuando tenía yo más o menos 16, 17 años, mis inquietudes estaban más en función de lo que tenía que ver con la música, con la parte lúdica, ¿no? Que de pronto en la etapa de juventud la parte lúdica es muy importante. No porque ahorita no lo sea, para mí también sigue siendo importante, pero en aquel entonces eran como cuestiones más a flor de piel, ¿no? Entonces a mí me inquietaba muchísimo la literatura, por ejemplo, me gustaba mucho Spota, me gustaba mucho Paul Bird, ¿no? Literatura fantástica también. Me gusta muchísimo la literatura fantástica, Tolkien, muchísimo. Y algunos otros, Michael Ende, etc. Eran como cuestiones que tenían que ver con la necesidad de liberar un poco mis ideas y mi forma de pensar. Sin darme cuenta, pues comencé como a irme sobre eso, ¿no? Sobre los poetas malditos, ¿no? Todos este tipo de poetas franceses, etcétera, que fueron como inquietantes en esa época. Y eso me llevó a que la música también me metiera en esos planos, ¿no? Un poco. El punk me llamó muchísimo la atención, el reggae en ese entonces, y luego obviamente el rock y las derivaciones como el metal, el black, y que tenían esta conexión, por ejemplo, en el caso del metal, la conexión con la literatura fantástica. Entonces, muy inmersos en esa lógica de fantasía y de reconfiguración. Entonces eso me llevó a que pues, me gustara la pintura, me gustase el dibujo, y me metiera con algunos colegas en aquel entonces a tocar en una banda de rock, y tratáramos de tocar un poco de punk, un poco de metal, y así como fusionábamos cuestiones de ese tipo. Y la inquietud en aquel entonces era seguir con la lucha de la izquierda, digamos, ¿no? Mis lecturas de Ernesto Che Guevara de la Serna, el ZLN estaba ya muy álgido, digamos, estaba pegando muy fuerte la cuestión de la lucha del ZLN. Y esto me llevó a tratar de exponerlo a través del arte, ¿no? Como arte en resistencia, y dibujar, pintar y meterme en la banda para expresar lo que nosotros concebíamos en ese momento que era algo importante que nos estaba deteniendo, no nos dejaba ser libres. Y la única manera que nosotros teníamos para poder hacerlo era a través del grito, a través de la voz, a través de la expresión artística. Y eso me liberó muchísimo, según yo en aquella época, ¿no? Aunque bueno, eso es más complicado, esa cuestión de la libertad, pero esas inquietudes me llevaron a que me dedicara a escribir poesía, a estar en la música, y después a decidir estudiar ciencia política y mi fascinación hacia la filosofía. Bueno, en esta parte quisiera hacer un paréntesis porque siempre parto de una idea que para conocer a una persona un poquito más a fondo hay que conocer su historia, que la suma de experiencias vividas es lo que nos forma como lo que somos. Como dice Gasset, ¿no? Yo soy mi circunstancia. Yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Exacto. Entonces, pues sí,
precisamente por eso quería partir desde este punto para entender un poquito más a la persona, el filósofo del siglo XXI, con actitudes que parecerían un poquito extrañas en el contexto que nos encontramos, pero sin menospreciar el trabajo, ¿no? Entonces, desde este punto considera que en su juventud, en su etapa de adolescencia, ya de etapa adulta temprana, formaba como un espíritu rebelde, Sí, un espíritu que iba en contra de del impuesto. Sí, lo que pasa es que en el contexto en el que yo crecí fue un contexto muy tradicional. Mi papá se dedicaba al ganado, se dedicaba al campo, digamos, y era una familia tradicional, ¿no? Mi papá era una persona muy estricta, muy formal, y entonces todo eso a mí me generaba como mucho conflicto. Entonces esta cuestión de liberarse pues implicaba eso, ¿no? O sea, yo cuando conocía, leí un libro en aquel entonces, se llama Nadie sale vivo de aquí, un libro de James Douglas Morrison, el vocalista en los años 60, 70 de la banda de The Doors. Y cuando yo lo leí, yo dije, wow, esto está impactante, ¿no? Porque era un grito de enojo, un grito de desesperación, un grito libertario que aludía a lo que él expresaba en su momento. Y ya cuando escuché la banda en el sentido estricto, me dediqué a buscar su material. Dije, wow, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y luego escuchando a Iggy Pop, escuchando Sex Pistols. Entonces, más o menos desde este punto, que considera que haber leído este libro que nos acaba de mencionar fue el punto Sí, como detonante. el quiebre para dedicarse a todos estos temas, esta temática que va Sí. como una contracultura prácticamente. Sí, porque recuerdo que citó a Germán Gess incluso en el libro y habla de cuando está en el salón de clase, pues, siente que tiene necesidad de salir, de clase, entonces la parte formal como que ya como que irrumpe, ¿no?, la formalidad. Y el acercamiento a Nietzsche también en aquella etapa de adolescencia me llamó mucho atención, y además el gusto por William Blake por parte de Jim Morrison, ¿no?, la cuestión de las puertas de la percepción, estas lecturas de estas obras, ¿no?, El mundo feliz, etcétera. Era como ver el mundo diferente como me lo habían mostrado. No sé si me estoy explicando. O sea, cuando eres muy joven o eres muy niño, te van dando líneas sobre cómo tienes que comportarte, cómo tienes que expresarte, qué tienes que decir y qué no. Y cuando empiezo a leer esto, empiezo a escuchar esta música, resulta que todo lo que me habían dicho no es que estuviera mal, sino que había cosas con las cuales yo ya no coincidía y que ya mi vida no se prestaba bajo esas lógicas y esas directrices. Entonces eso quizá, y la juventud también te ayuda mucho, porque esta parte de la rebeldía expresada en Camión, empecé a leer un poquito Camión y me impactó sobre este libro del extranjero. Y cuando lo leí dije, diablos, esto es exactamente lo que yo pienso. Es decir, me siento extraño en un lugar donde no tendría que serlo, porque estoy con colegas, estoy con compañeros, pero me ven diferente por el hecho de no hacer lo que hace la mayoría, ¿no? Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, sin darte cuenta que esa extrañeza te llevaba a otros extraños, que entonces ya no era tan extraño el asunto, si lo vemos ya a la luz de la obra. Al coludirte con otras personas que tienen más o menos la misma lógica, te arropabas en un conjunto y eso te permitía pues ya no luchar solo. Entonces esa parte me llamó mucho la atención y yo creo que eso fue lo que despertó mi inquietud y decidí estudiar lo que tiene que ver con la ciencia política, pero inclinado a la filosofía política en mayor sentido, y comenzar a leer y escribir cosas que tenían que ver con esta postura como crítica, siempre reflexiva, aunque en aquel entonces no lo entendía así. Era como una fascinación hacia ese tipo de cuestiones que salían más bien como del corazón más que de la razón. Pero era allí donde yo me sentía bien, me sentía vivo, sentía que valía la pena, no me sentía vacío, ¿no? Y eso me llenaba. Entonces creo que eso me permitió expresarme tanto en la forma de hablar como en la forma de vestirme, como en mi proyecto de vida, digamos, ¿no? Si es que había alguno. Pero yo ya tenía claro qué es lo que no quería hacer, ¿no? Pero sí que no tenía claro qué quería hacer, pero sí que no quería hacer. Creo que en este punto también tocaría algo que a mí me identifica, que es como ir un poquito en contra, y hasta incluso recordando lo que nos decía en algún momento Allende de no ser rebelde cuando uno es joven, es hasta incluso una contradicción biológica. Sí. Ese es un poquito ese rollo, sí.
Yo lo tomo desde este punto porque también me ha pasado que voy por ahí como que siento que no voy acorde a lo que debería. Y no porque esto sea malo, sino que llegamos a un punto en el que no nos sentimos identificados con otras personas, pero por ahí también hay alguna otra persona que está pensando tal vez como nosotros. Y precisamente alguna forma de esta catarsis para lo que sentimos es los libros, una literatura tal vez existencialista, en búsqueda de darle sentido a lo que no le encontramos a veces sentido. Sí, sí. Ahí por eso escuché que Nietzsche, a Camus, entonces son dos autores que también a mí en un momento dado me hicieron reflexionar bastante acerca de todos estos temas. También otro libro que por ejemplo para mí fue clave en hace cerca de 2 años fue El túnel de Ernesto Sabato, un libro que cuando terminé dije, pues sí, al final solamente somos nosotros y el túnel, pero un túnel interpretado de otra forma. Claro. Y bueno, desde esta perspectiva yo creo que también fui cambiando e incluso todos estos temas que fui leyendo, revisando, estudiando, fue lo que me trajo aquí hoy por hoy. Haber estudiado ciencias políticas a veces fue también un accidente, pero yo creo que también los accidentes, las coincidencias que a veces nos vamos topando, e incluso a veces ir con un poquito en la rebeldía, es como que ir siguiendo lo que realmente queremos en el fondo. Sí, sí, es muy parecido. O sea, es decir, si pareciera que estas líneas en el tiempo pueden llegar a unirse y luego separarse, y en esa lógica pues, se van construyendo, pero sí, creo que en mi caso fue algo muy parecido. Estas lecturas, estas experiencias me fueron llevando poco a poco, ¿no? Juntarte también con personas que tienen esas formas que uno puede pensar extrañas, pero que en realidad no lo son, sino más bien son sus formas también propias de expresarse, porque las retomaron de algún lugar o algo les inquietó. Y a veces son cuestiones contingentes, ¿no? O sea, son cuestiones que no las esperas y que llegan de pronto. Y eso te va a permitir a ti que de alguna manera camines sobre ese sendero, ¿no? Y no vayas por el otro. Eso creo que fue también lo que me sucedió. Es como si las coincidencias no fueran tanto unas coincidencias, sino algo que estuviese ahí, pero nada más lo percibimos cuando nosotros queremos captarlo. Y eso es también como que un poquito de lo que me sorprende, de que a veces las circunstancias de la vida nos lleven por ciertos caminos que en realidad son el trasfondo de lo que nosotros, o una interpretación de lo que es nuestro yo, lo que queremos nos lleva hacia allá, y no precisamente por la coincidencia ni por la casualidad, sino porque nosotros queremos llegar tal vez a ese punto, no como destino, sino que nosotros lo buscamos. Sí, bueno, como que vas construyendo poco a poco elementos y esos te van llevando de un lado a otro. A lo mejor no llegas lineal, pero llegas de diferentes espacios, de diferentes formas, y te van a llevar exactamente a ese lugar, ¿no? Que lo fuiste construyendo poco a poco. Y yo creo que eso fue lo que sucedió en mi caso. Fui acomodando algunas cosas, modificando algunos elementos, y al final llegué a hacer lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Desde estos puntos que ya hemos tomado, la coincidencia con tu carrera artística, no sé si llegó a escribir algo, alguna canción por ahí que hable de estos temas. Sí, bueno, escribimos algunas cosas en aquel entonces, digamos, se quedaron más bien como resguardadas en algunos espacios, ¿no? Tuvimos grabaciones, pero no salieron, digamos, como live, no fue, porque todo era underground, digamos. O sea, el underground en aquel entonces era mucho más sencillo, en el sentido, digo sencillo y complicado, porque no era como ahorita que tú puedes subir tu video en YouTube o en TikTok, bueno, en todas las plataformas que existen. Pero en aquel entonces sacabas tu cassette y lo guardabas y a lo mejor lo distribuías, pero lo máximo que podías hacer era en la zona central o en lugares locales, ¿no? Hace un par de semanas estaba escuchando un podcast precisamente de un artista, de un cantante del género mexicano, que comentaba precisamente esto de la distribución de la música, que en su momento inició con discos que grababa él mismo, los llevaba con ciertas personas y ya los vendía tal vez en tianguis o estas zonas. No sé si también fue más o menos el caso. Sí, un poquito eso. La bronca era llevar, por ejemplo, si lo máximo que puedes acceder a ir al Chopo, ¿no? Por ejemplo, que era un lugar donde encontrabas música de todo el mundo, que no sé cómo le hacían para traerla hasta acá, pero todo era o sea, todo era underground. Y tratar como de encajar era muy complicado. Regresamos al punto, es decir, como la música que hacíamos era muy under, y más yo soy de Texcoco, entonces en Texcoco el rock, no porque no fuera importante, pero el rock no era como algo que les gustase a la mayoría, ¿no?
Y si hacían rock, era un rock muy suave, muy más pop, ¿no? Entonces lo que nosotros tratábamos de hacer era un rock un poco más subterráneo, mucho más duro. Y entonces mayoritariamente la gente en Nesa o digamos en la Ciudad de México es la que escuchaba un poco más ese tipo de música, ese tipo de corrientes musicales. Entonces teníamos que ir a tocar hasta allá y pues era muy complicado, ¿no? No más que puedes llegar a Puebla, lugares así, pero siempre en el under, ¿no? Siempre como en lugares, digamos, en zonas más oscuras o más alejadas es que no sé cómo explicarlo, pero en zonas que se dedicaban a distribuir ese tipo de música, pero que tenías que ser cuidadoso porque eran zonas, digamos, no como ciudades perdidas, pero zonas un poco más complicadas, donde escuchaban metal, escuchaban punk, y por eso era muy complicado, ¿no? O sea, no hacíamos pop, pues si hubiese sido pop lo hubiese sido un poco más, relativamente más sencillo, pero será siempre en el plano del under. Y para esta época sí era como amor al arte, era como... Sí, no, bueno. ¿Sí tuvieron algún concierto que sí sobresaliera por de los demás? La mayoría de los que estábamos, obviamente, pues supondríamos que cuando vas a tocar la que te paga, ¿no? Ajá. Eso era muy difícil, al principio era muy difícil que te pagaran, inclusive tenías que poner transporte, ¿no? Llevar tus propios, inclusive hasta contratar sonido, y eso era muy complicado. Nos llegó a tocar en esa y algunas zonas donde ya habían tocado grupos anteriores y ya bandas más grandes, donde pues, nosotros nos impactaba el equipo que había ahí, ¿no? Entonces era como, sí nos llegó a tocar en esas zonas, ¿no? Más en Ciudad de México y en Ciudad Neza, que te digo, como les gusta un poco más o les gustaba un poco más ese tipo de música, había posibilidad de tener equipos más grandes, ¿no? Y en las escuelas, pues conocen las universidades, son las prepas, y de pronto pues es muy complicado. Y en aquel entonces el rock estaba funcionando bien, o sea, estamos hablando de digamos, los 90s, ¿no? 2000, ¿no? Entonces estamos hablando de que el rock funcionaba bien, a pesar de todo, ¿no? O sea, se distribuía bien, aunque el under siempre fue bajo otra lógica, pero no es, ahorita me parece que es más complicado. Ahorita lo que está pasando con el rock no es que haya desaparecido, pero sí creo que sí hubo una especie de, se atenuó, como que hay el gusto por el rock creo que es más bien de mi generación hacia atrás, más que de tu generación para acá, ¿no? Entonces creo que otro tipo de ritmos pegaron muy fuerte y por eso, no porque en aquel entonces no hubiera otros, porque sí había, pero creo que llegó un momento en el que el auge fue muy potente y se comercializó mucho, pero el punk y otro tipo de corrientes sí seguían como en el underground, pero había posibilidades, nichos donde podías estar. Ahorita es más complicado, digamos. Bueno, también esto también, en alguna ocasión llegamos a platicar acerca de también un momento en el que trabajó en teatro. Más bien estuve apoyando en teatro, en realidad. O sea, aquí había un profesor, aquí en la universidad, el profesor Aldo Reyes Toski, que le gusta mucho la literatura y también escribía, se volvió dramaturgo en su momento y ahora sigue escribiendo obras de teatro. Pero teníamos un grupo de teatro experimental y después un grupo de teatro aquí en la universidad y yo apoyaba al principio en términos, digamos, de tramoya, de apoyos así, y de pronto no llegó un compañero y me agregué al grupo y estuvimos un poco haciendo un poco de teatro universitario y la experiencia fue muy interesante. Yo que había estado ya tocando en bandas de rock y esto, me ponía muy nervioso y era como el nervio muy interesante, pero hacer obras de teatro están en otro nivel, o sea, es otra lógica, porque además hay si en el rock te equivocas igual y pues, lo haces, te adaptas, ¿no? Se escucha y sigues. Pero en el caso del teatro, no, porque no lo puedes hacer. Si eres un expertise en improvisación, pues lo puedes salvar. Pero cuando las obras son así muy puntuales, de pronto cuesta mucho trabajo revirar o regresar al plano en el que estás, ¿no? Y además, pararte y ver toda la gente es impactante. Aprenderte los diálogos y concentrarte al 100 y estar, digamos,
apostado en otra persona, ¿no? Como trasladar tu personalidad al personaje, válgame la expresión. Por eso creo que en inglés no le llaman actores en el sentido estricto, les llaman como jugadores, creo, ¿no? Play, ¿no? O sea, como que el actor juega a hacer la vida de otros, ¿no? En este punto también me recuerda lo que para los romanos significaba el teatro y lo de la personalidad, que más bien es una máscara que uno se pone e interpreta totalmente algo distinto. Es como jugar con otra persona, ¿no? Cambiar de personalidad. Bueno, actualmente yo considero que es una persona muy abierta, una persona que comunica de buena manera, pero entonces no, para esto puedo crear una persona tímida o una... Siempre he sido tímido, de hecho lo sigo siendo, es un poco extraño. Se los he dicho mucho a los chicos cuando me visualizan, hoy se los decía en clase, les decía, es que uno puede imaginarse que los profesores son una figura a veces que la piensan como hasta etérea, ¿no? Como que no tenemos gustos, no tenemos placeres, no tenemos ansiedad, no tenemos miedo, no tenemos afecciones, ¿no? No, sí, tenemos todo eso, lo tenemos. Pero siempre he sido una persona muy tímida. La situación que me ha llevado a tratar de hablar con un poco más de fluidez, pues es la necesidad que implicó en su momento dedicarme a clase, vivir de esto, ¿no? Cuando yo me subía, por ejemplo, en el caso de los grupos de rock, era muy tímido, entonces me volteaba un poco, ¿no? Y ya después, pues ya con el escenario ahí puesto, y unas 2, 3 copitas de whisky, pues te alivianabas un poco. Y en el caso del teatro, con mucho miedo, con mucho temor, pero no tenía que expresarme en el sentido estricto hacia lo demás, sino hacer mi papel, ¿me explico? Entonces era como resguardarme en mí mismo, en una especie de microcosmos. En el caso de la docencia, sí es más, lo complicado es estar frente a grupo y que tú domines tu nerviosismo y domines tu timidez, pero ahí tiene que ver con que tú si ya desarrollaste intelectualmente conceptos y categorías, no tienes problema para expresarte. Pero ya cuando se trata de cuestiones más abiertas es un poco más complicado. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer radio, porque radio es más íntimo, relativamente hablando, porque no te ven. Y entonces estás hablando con el interlocutor o con las personas, pero sin que te miren, ¿no? Y hacer, por ejemplo, televisión o lo que estamos haciendo ahorita, sí me pone un poco nervioso, pero ya cuando estás en un plano como de relación sujeto a sujeto, de pronto como que se te olvida un poco esa parte y no hay problema. Yo creo que también en esta parte, incluso hacer este tipo de proyecto, porque sí, fue un proyecto más bien hasta incluso fue como una curiosidad por tratar de hacer este tipo de cosas. Hace ya más o menos unos 10 años, cuando iba a la secundaria, tenía un amigo que platicábamos acerca de hacer videos para YouTube, grabarnos y todo eso. Nunca los grabamos, pero nunca los subimos. O sea, se quedó el material simplemente, el teléfono se perdió, se olvidó todo, ¿no? Entonces, pues retomar esto bastantes años después fue como un reto, por así decirlo, porque pues, pasamos por varias cosas, atravesamos como circunstancias en las que no fueron incluso favorables. Sí, claro. Y fue como, pues si no lo hacemos hoy, no lo vamos a hacer nunca, y hay que pues, aventurarnos a ver un nuevo mundo. Yo también a veces me considero como una persona bastante tímida, bastante introvertida, porque, pues, no sé, a veces hasta piensan que uno ser un poquito cerrado sería como no querer hablar. Y no, a veces tal vez es la timidez misma, pero si no tratamos de incluso combatir esto, pues vamos a quedarnos ahí encerrados. Sí, sí, y solamente ponernos en un ambiente que no sea nuestra zona de confort, incluso ponernos en riesgo de pues, el público en sí. Ahora mismo no tenemos un público, pero pues tarde o temprano nos va a escuchar a alguien, por ahí va a haber como una plática, una curiosidad por escuchar realmente qué tipo de personas somos. Y eso es la curiosidad que yo tengo latente de conocer a las personas, saber cómo son, qué platican, quiénes lo forman, y pues más allá de eso, pues tratar de sacar más provecho de lo que somos uno mismo, ir identificando qué es lo que nos gustaría hacer, cómo nos proyectamos en unos 2 meses, 3 meses, hasta incluso unos 5 años, cómo nos vemos. Y bueno, ya desde este punto quisiese que nos platicara qué hay acerca de sus proyectos, sus 2 libros, su última publicación que fue Semántica de la Actualidad, un libro bastante interesante que es recomendable leerlo por la perspectiva, la manera de trazar sus escritos, una combinación entre
un poquito de literatura, filosofía, política, bastante interesante. Entonces, pues, ¿cuáles fueron los retos que se enfrentó cuando estaba escribiendo este libro? Las curiosidades que realmente le llevaron a eso, porque también recuerdo que nos ha platicado que pues tuvo ciertos problemas al escribir el libro, pasó por una circunstancia por ahí de 2021, o que creo que influyó también en el escrito, en la forma de escribir. Sí, bueno, mi manera de escribir tiene que ver con eso que habíamos platicado, ¿no? Mis inquietudes por la literatura, por la música, y de alguna manera tratar de no escribir un libro, digamos, lineal, como mayoritariamente se escribe. Yo creo que también mi fascinación hacia George Orwell me llevó a que pudiese escribir un poco parecido a esto, ¿no? Obviamente Orwell, la mayoría de los escritos son novelas, pero hay un autor, un filósofo francés llamado Onfray, que dice algo así como que uno de los grandes intelectuales del siglo XX fue precisamente George Orwell, ¿no? No solo La Rebelión de la Granja, sino el texto de 1984, y que a partir de ello puedes hacer referencia y un análisis meticuloso de lo que está pasando ahora. Entonces, mi fascinación hacia la literatura me lleva mayoritariamente cuando escribo a siempre tener referencia sobre algún autor, sobre alguna novela o sobre alguna película, y entonces me ayuda a robustecer mis ideas, ¿no? Siempre con una base desde la perspectiva de la filosofía política, a veces un poco más inclinado a la filosofía, pero mi formación como politólogo me regresa mucho a la parte de la filosofía política. Entonces, los libros que he escrito pues, tienen que ver con esa fuente, ¿no? Digamos, con ese horizonte de percepción. Y en el caso del texto más reciente, que es el de Semántica de la Crueldad, fue un texto muy complicado para mí por muchas cosas. La idea me surgió en Argentina, en un congreso de colonial, feminista de colonial, creo que se llamaba. Unieron dos congresos en aquel entonces. Y hubo una discusión muy interesante con unas colegas sobre la crueldad, aunque ellos estaban planteando un poquito la idea de la pedagogía de la crueldad, que es tan otra lógica, ¿no? De una feminista muy brillante. Pero mi idea era más bien sobre la dinámica de la violencia y las repercusiones que constituyen la dinámica en la que estamos inmersos. Y una compañera me sugirió un libro de un teórico mexicano, llamado Daniel Inclán, y él utilizó un poco ese concepto de la crueldad bajo otra lógica. Entonces me di a la tarea de revisarlo, dije, caramba, habla de una violencia estructural, habla de algunos elementos analíticos un poco en la tendencia de la crítica al capital, y me di a la tarea de revisar algunas otras cosas, y yo ya había trabajado algunos elementos sobre el nihilismo y la violencia y cuestiones así, y me di a la tarea de comenzar a redactarlo hace más o menos como 2 años y medio. Redactarlo ya en el sentido estricto, ¿no? Retomar algunas cosas, y la idea ya venía mucho tiempo atrás, pero sistematizarlo a partir de esa etapa, hace 3 más o menos. Ya había terminado el libro anterior. Más o menos la pandemia siente que fue como una catapulta sí, para tener el tiempo necesario para escribir este libro. Eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo en 2 formas, ¿no? En el sentido de la fuerza y el impulso, ¿no? Por las ganas y el deseo, pero también por el dolor, ¿no? Si podemos utilizarlo un poquito en ese sentido. O sea, diría Dostoyevsky que después de la oscuridad viene la luz, ¿no? Después de una dinámica compleja y oscura viene el amor, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que sucedió. Entonces cuando estaba yo escribiendo el libro, para mí era muy complicado porque no sabíamos cómo comportarnos ante una situación tan complicada como fue la pandemia, ¿no? Y lo que a mí me llevó es de pronto la angustia, porque me levantaba angustiado o no podía dormir en las noches. Era, ¿qué hago? ¿Qué reviso? ¿Qué escribo? ¿O cómo atenúo mi angustia? Un poquito la manera de Heidegger, ¿no? Cómo atenuar la angustia cuando te sientes sazonado, se sientes en un plan inhospitalario, y la incertidumbre de no saber cuándo iba a terminar esto, de cuándo íbamos a salir, si podíamos salir o no, o salir a mi patio, o
levantarme en las mañanas y perfumarme, bañarme y dar clase y de qué manera, ¿no? Entonces esto me llevó a que tuviese esa angustia, y lo más complicado fue que decidí estudiar otro doctorado, y entonces estaba en plena pandemia, en clase, tenía yo trabajo en Chapingo y allá tenía otras responsabilidades, ¿no? que la universidad me otorgó, y entonces era un trabajo extenuante, muy difícil, muy complicado, y de entrar a las clases vía línea, ¿no? Que además era algo nuevo para nosotros también. Yo ya había empezado a dar clasecillas antes, ahí mismo, aquí mismo en la universidad, entonces empezaba a haber ciertas complicaciones. Y de pronto, pues, mi padre se enferma de COVID, y bueno, fue mucho más complicado aún. O sea, es una situación muy complicada que repercute, por supuesto, lo que te decía hace un rato, o sea, pensar que no somos seres humanos, que solo somos docentes y no tenemos sentimientos es muy complicado. Tenemos afecciones, como diría Spinoza. Y entonces para mí fue muy complicado esta relación compleja con mi padre. Un poco me recordó un poco la película de En el nombre del padre, con Daniel Day-Lewis. Y esta relación un poco compleja por esta parte de rebeldía que aducía, ¿no? En mi juventud con mi padre me llevó a no alejarme de mi papá, sino más bien no coincidía en casi nada de lo que mi papá planteaba, y de pronto cuestionar muchas cosas, y ya al final coincidir, digamos, con muchas otras cosas, y darme cuenta que había mucho de mi padre en mí, y después verlo afectado por este virus y todo, y luego perderlo en plena pandemia y hacerme cargo prácticamente junto, bueno, mis hermanos estuvieron siempre conmigo, pero hacerme cargo de todo el proceso, de llevarlo al médico, de llevarlo a la clínica, luego del entubamiento, del acta de función, etcétera, para mí me destrozó el alma. Entonces se convirtió en una etapa muy complicada. Entonces el escribir era como una especie de evento catártico, si quieres llamarlo así. Dejar todo mi dolor en el escrito, y creo que se nota. De pronto hay una desesperación y una angustia en el texto que me lleva así como a que mi prosa parezca desgarradora, y no sé si lo alcanzas a notar, pero sin perder el hilo metodológico, ¿no? O sea, traté de que no se... En ocasiones incluso me han llegado a decir que su tono pesimista de escribir, como que siempre que está latente ese comentario. Sí, sí, de hecho sí soy un tipo pesimista, pero más bien realista. Entonces lo que yo de pronto digo, soy realista, pero sí, creo que lo que escribo mayoritariamente es pesimista, pero en este se nota que es un poco más angustiante incluso, ¿no? De pronto, por las descripciones que hago, inclusive en los últimos capítulos, ya donde hablo de la cuestión ambiental, donde hablo de las cuestiones de las mujeres, donde hablo sobre la cuestión del desarrollo de las tecnologías, y también la situación en las cuales los movimientos sociales y la movilización social se ve inmersa en cómo el olvido y la negación de lo creado se convierte en un monstruo que te acomete o que se te revela, ¿no? Entonces esa parte creo que está muy expuesta en el texto. Entonces por eso la gente cuando lee Semántica de la crueldad, incluso en esto que es, ¿no? Es como que muy... Es bastante extraño. Está muy extraño el título, ¿no? Y no parece como un texto académico, sino parece una especie como de relatoría, no, de una novela, ¿no? Más o menos una novela. También tenía complicaciones ahí de elegir la portada del libro. En Sí, alguna ocasión me llegó a compartir una imagen de la posible portada del libro, y que sí, pues había como que a mí me parecía un poquito más atractiva que la, sí, que la actual, pero que tenía como un sentido distinto a la que terminó eligiendo. Sí, mira, la búsqueda de la portada, sí, ya teníamos el texto, ya teníamos toda la forma. Ya mi buen amigo Álvaro Reyes Toski, que es un colega, él ya teníamos el contenido. Ahora lo que necesitábamos era, digamos, arroparla, ponerle, adornarlo, pues, y el adorno, que también, como dice Hegel, forma también es fondo, faltaba esta portada. Entonces me di a la tarea de buscar algunas cosas, y yo le había sugerido a mi amigo poner algo ahí sobre
un texto de un autor que me gusta, de un filósofo que me gusta mucho, y vi que era como una especie como de San Miguel ahí en lucha, etc. Una especie de ángel, y me dijo, déjame buscar algo parecido. Y entonces encontró una pintura de un pintor canadiense, y esa pintura era como una especie de ángel caído, ¿no? O sea, un cuerpo con unas alas prácticamente sin plumas, desgarrado en rojo con negro, y sombra muy interesante, muy turbio se veía, pero a la vez también atrayente por los colores, una mezcla de colores, digamos, una ausencia de color, digamos, en términos muy puntuales, muy oscuro, y de pronto colores que resaltaban como el rojo y el amarillo, entonces se veía muy impactante. El problema fue que este compañero me dijo, ¿sabes qué? Tuvimos un problema con otra pieza, con otro libro, entonces una posible demanda, entonces lo que la editorial no quiere es que nos vayan a demandar y nos vaya a salir más caro el asunto. Y eso me generó un problema. Entonces buscar de nuevo cómo queríamos que estuviera construido el libro en términos de la portada. Y después de buscar, le dije a este amigo, le dije, oye, ¿sabes qué? Me parece que la figura de Teseo, donde le está cortando la cabeza a Medusa, me parece que puede quedar, porque estamos hablando de una dinámica cruenta, no solo violenta, es crueldad pura. Y en algún momento había leído un libro de una compañera que hace alusión precisamente a esa obra, a esa pieza, y donde describe cómo Medusa prácticamente se le toma como un monstruo, pero el monstruo en realidad no es ella, sino la estigmatizaron como tal, porque es una mujer que en realidad estaba dando amor, estaba otorgando amor, y después por circunstancias lamentables y tergiversadas que se generaron en términos de un machismo obtuso, generaron que ella se convirtiese prácticamente en un monstruo, ¿no? O que la visualizaran e interpretaran como un monstruo, cuando ese monstruo pedía amor y pedía otro tipo de cosas. Y eso me recordó mucho lo que yo había escrito en el libro anterior sobre Mary Shelley, sobre el texto de Frankenstein, ¿no? Sobre la figura del monstruo que también pedía amor, ¿no? Entonces extrañamente se conectaban. Como por ejemplo que en la actualidad interpretan como al monstruo, como en sí la figura. Así es. Como el monstruo de Frankenstein. Así es. Pero Frankenstein no es el monstruo. El monstruo es el doctor Víctor Frankenstein. El monstruo es monstruo porque así determinaron que fuera. Pero en realidad me parece que la figura monstruosa en la novela de Mary Shelley es Víctor Frankenstein. Porque es el creador de un personaje que es vilipendiado, utilizado y después desdeñado y olvidado. Ni siquiera tenía nombre. Entonces, imagínate, no le agregaron ni siquiera el nombre, entonces significa que es nada. Entonces eso es complejo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar, y dije, fíjate que en Chapingo tenemos dos estatuas muy importantes en rectoría, y le dije, ¿por qué no le tomas fotografía a esa? Y no hay bronca de copyright, ¿no? Entonces fue y le tomó la foto y yo dije, perfecto. Cuando me la mostró primero en negro, y le dije, se ve bien, pero siento como que opaca mucho. Entonces ya después me mostró la parte del fondo que son dólares, y además quedó ad hoc ahorita con lo que resulta que el dólar ya no va a ser la moneda, digamos, que determine las formas digamos, de comercialización a nivel mundial, ¿no? O sea, detectaron precisamente, están destapando la cloaca de por qué demonios el dólar se convirtió en la moneda de cambio internacional para un proceso de desarrollo económico para quienes son los detentores y administradores de ese valor, ¿no? Entonces quedó perfecta la portada, entonces así es como quedó. A final de cuentas me gustó, aunque sí todavía me dejo como de ching, hubiera estado más interesante la otra. La otra era más impactante. La otra era más si impactante. pudiera compartir en algún momento la imagen. Sí, por supuesto que le daba una imagen a primera vista que decía, sí, este libro es como que impacta. Sí. Pero también la idea de la analogía con el libro anterior, pues como que sigue un hilo en el que se da cuenta uno que a veces el monstruo no es precisamente a quien adjudicamos el nombre, sino la misma persona creadora de esto. Así es. Bueno, vamos a continuar con unos últimos temas ya para ir cerrando esta sección. Bueno, actualmente, ¿qué otros proyectos tiene en mano? Estábamos también revisando que en alguna ocasión
usted ya está casi próximo a egresar de su doctorado. Más o menos qué tiempo sí que le falta, qué es el tema que está tratando en la actualidad. Estoy ya prácticamente año y medio, falta año y medio. Tenemos que entregar para diciembre el borrador de la tesis. Y yo espero que salga lo más rápido posible. Es complicado en términos del tiempo, porque cuando yo presenté mi proyecto de tesis de este doctorado en la UAM Xochimilco, era un proyecto sobre Spinoza, sobre Baruch Spinoza, sobre la potencia y el conatus como elementos constructivos del hacer político. Pero a medida que fue avanzando, hablé con Ábalos, que es mi director de tesis, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, un filósofo político muy brillante, un politólogo, y además me ha dado toda la holgura para que yo haga lo que considere correcto, y siempre de pronto diciéndome, no, espérate, que hay que revisar y hay que hacer esto. Con su erudición me ha ayudado mucho como a jalar algunas cosas que yo sentía que estaban yendo por otro lado. Pero me lo presento como, me dice, sí está muy interesante, pero yo creo que sería interesante que hicieses una discusión, o más bien como una especie de elemento de discusión con Hume. Y cuando me dijo, yo dije, no, ¿cómo crees? Lo platicamos, lo discutimos y decidí, me lo tomé como un reto y lo conozco, me lo dijo de esa manera para retarme. Y dije, bueno, vale, le entro al reto. Entonces ahorita estoy terminando prácticamente ya la parte de Spinoza, estoy concluyendo con la parte de la movilización social, la cuestión de la potencia en los movimientos sociales y con como elementos de fuerza activa. Y estoy ya escribiendo esta parte que tiene que ver con Hume. ¿De qué trata la tesis? Prácticamente es analizar desde dónde parte el pensamiento de Spinoza y de Hume y cuál fue la recepción también que tuvieron estos posterior a la muerte de los autores, ¿no? Cómo fueron recibidos, digamos. Y entonces en ese esquema pues estoy trabajando cuál es la influencia que tuvieron estos autores en las diferentes corrientes, en diferentes pensadores, desde los siglos XVIII, XIX hasta la fecha. Entonces ha sido un trabajo muy interesante porque también es una especie de referencia histórica, un poco lo que tú trabajas, ¿no? Que hemos platicado, es decir, entender que para poder analizar el pensamiento y los conceptos y las categorías siempre la historia es importante y fundamental. Desde aquí también yo creo que juega un papel importante, no tanto la reflexión, sino también la imaginación en el proceso que uno se constituye como un observador desde el presente. Nos convertimos en una persona que trata de entender ideas de otra época. Así es. Y tiene que verlo no con los ojos del presente, sino como se está interpretando en ese momento. Sí, ese término que tú usas lo utiliza muy bien Spinoza en términos de inteligencia, como la inteligencia como ese mecanismo también de imaginación, no solo en el plano de interpretación y comprensión. Entonces, por eso me llama mucho la atención Gisborne, ¿no? Para tratar de hacer un rastreo, y al hacer el rastreo no solamente describir lo que se plantea, sino interpretar y comprender. Por eso el concepto de comprensión en Spinoza es muy importante, para después ya llevarlo primero en parte de la comprensión, para que esto decante en un proceso de análisis metafísico, en el sentido propio de la palabra metafísica, ¿no? En el sentido de rastrear los conceptos y categorías, no en la parte esotérica que la gente lo visualiza así, para después decantar en epistemología, ¿no? Un trabajo de ese carácter para entender y comprender cómo es que están estructurados estos conceptos y categorías, para comprender la dinámica relacional en el sentido de la conformación de las relaciones sociales, pues, que la integran. Entonces, ese es como el esquema que tengo, y obviamente Hume es un autor que a mí me gusta mucho, pero que también influenció muchísimo a otras corrientes de pensamiento, como la filosofía analítica, como el positivismo lógico, que pareciera ser que están como en el otro lado, ¿no? Del espectro. O sea, la parte crítica, analítica, inclusive de izquierda, que está sobre un lado, que hay otro. A mí me parece que no hay que perder de vista que la lógica del entendimiento es lo fundamental para poder analizar cualquier cosa. Entonces, la idea en realidad puntual es analizar la razón política y la conformación de la toma de decisiones actual y las relaciones inclusive de las movilizaciones sociales, de la
acción colectiva, la toma de decisiones, siempre vistas desde la razón política. Entonces, por ahí va un poco el proyecto, ¿no? En ese entendido. Y obviamente, pues mi inquietud también con la parte que tiene que ver con las galaxias cibernéticas, que es un proyecto que estoy tratando de trabajar también, pero eso yo creo que va a esperar un poco, porque sí me está llevando mucho tiempo lo de la tesis, pero por ahí va. Actualmente solamente da cerca de en 2 escuelas clases, se traslada bastante para llegar a su... No, fíjate que no. Y yo en realidad soy profesor investigador a tiempo completo en Chapingo. Ahí me dieron la oportunidad de una especie de sabático para que yo pudiese culminar el doctorado. Entonces, no doy clase en Chapingo, aunque decidí dar una materia en posgrado, en doctorado y maestría también para los dos. Y ahí estoy dando clase, ¿no? Son estas 2 personas, ¿no? Con las que se trabaja. Sí, con algunos chicos fueron mis alumnos aquí también. Bueno, ahorita tengo 3 alumnos. De pronto, en estos grupos que doy clase, puedo tener 5, 6, 7, 8. Son grupos pequeños porque son materias optativas. Pero esas no las dejé, ¿no? Esas materias dije, pues sí, las voy a seguir dando. Y ahí doy, pues, materias que tienen que ver con por ejemplo, el curso que di fue sobre violencia, ¿no? Y movilización social. El próximo que voy a dar tiene que ver exactamente con la parte del entendimiento humano y la razón práctica y lo que es la razón política. Es el siguiente que voy a dar. Por ahí lo doy un día a la semana y sin problema. Y en la UAM doy una materia. Son 4 horas a la semana. Por lo que estaba entendiendo es que incluso ya a veces por solamente dar una materia en esta universidad. Sí. Entonces, como que pareciera que es esa raíz que es hacer lo que le gusta sin necesariamente seguir como un fin económico. Sí, sí. Aquí en la UAM sigo dando clase porque obviamente doy clase en ciencia política y lo que me gusta es precisamente trabajar con colegas. Entonces, aunque a veces es un poco complicado por la cuestión de la lectura, a veces soy un poco reticentes con la lectura, yo creo que tiene que ver también con la parte de la pospandemia y además también la llegada de las tecnologías tan ampliamente articuladas y que han sido tan penetrantes. De pronto prefieren ver algún video, ver alguna cosa que leer los escritos en papel. Entonces, para mí ha sido un poco complicado, pero sigo creyendo que existe las posibilidades para que el entendimiento de los jóvenes siga vigente. Entonces son colegas y me satisfacen mucho porque aquí les doy cosas que obviamente ya están en el programa, pero voy agregando algunos elementos que voy leyendo a otro lado, que tomo en clases en posgrado, por ejemplo, que voy a seminarios, a congresos, y los traigo y les digo, bueno, esto es lo que se está trabajando en tal zona, está trabajando en Francia, está trabajando en España, está trabajando en tal zona, vamos a revisarlo. Me ayuda un poco también a darles otras fuentes de información también. El estado de Colombia, bueno, el país, Colombia, ¿fue el primer país que visitó del extranjero? ¿Ya había tenido algunos No, otros? afortunadamente he tenido la oportunidad de estar ya en algunas otras partes, también por la parte de los seminarios, por parte de los congresos, etc. El primer lugar que yo visité así fuera de mi país fue Cuba. Y esto fui yo estudiante todavía. Y fue una experiencia notable, impresionante. Aunque allá fui a hablar del ZLN, les fui a hablar de guerrilla, los másters de la guerrilla, ¿no? Fue como un poco complicado. Pero les gustó mucho la idea, porque es una visión completamente diferente a lo que ellos tenían de guerrilla, y citando un poco a Gramsci, citando a otros autores, y les parece un poco extraño, ¿no? Marxistas que están en otra lógica, no el marxismo ortodoxo, etc. A veces también tenemos una concepción bastante estereotipada de lo que es Cuba. No sé si podría platicarnos acerca de cómo fue esa... Yo fui hace muchos años, ahorita no sé cómo esté, pero cuando yo fui ya estaba como un poco la apertura, digamos, estaba abriendo un poco a la dinámica del mercado. Sí, es un país muy diferente al nuestro por las características de su política, pero sí no viven en condiciones, digamos, lamentables, pero tampoco en el despilfarro, ¿no? En aquel entonces no podían acceder a hoteles como creo que ahorita ya pueden.
pero me parece que algo que sí evocaba mucho el cubano era poder salir, ¿no? Entonces, es como de, sí estoy aquí, sí me gusta mi país, pero por lo menos quiero ver qué hay del otro lado, ¿no? Que es un tema que nos platicaban los compas allá. Pero sí es un país que en México hay zonas que están peor y hay zonas que están mucho mejor, ¿no? Pero sí es un país completamente diferente. Uno tiene que ir con la mentalidad de que vas a ver otro sistema político, otro sistema, otra forma de ver el mundo, otra forma de concebir el mundo. Y a mí me gustó mucho, pero sí, claro, pudiese haber otro tipo de elementos. Me parece que se detuvo el tiempo incluso. O sea, estuve en La Habana Vieja, ¿no? En La Habana, Cuba, el lugar donde los edificios son muy viejos, vas caminando por las calles y se nota los coches, los autos y la vestimenta de la gente está en esa tesitura, ¿no? Aunque te digo que últimamente dicen que ha cambiado un poco, pero no creo que tanto como cuando fui. Pero sí es una experiencia interesante, conocer otros espacios. Ese fue, digamos, el primer país que yo conocí. Después tuve la oportunidad de ir a Costa Rica, es un país pequeño, chiquitito, bonito, ¿no? Y además las discusiones con los colegas fueron muy interesantes. Los costarricenses tienen una especie de amor-odio al mexicano muy grande. Y digo amor-odio en el sentido de que son muy lindos con el mexicano, que quiere mucho a México, pero creo que el problema esto del fútbol, eso es lo que de pronto me genera mucho conflicto. Tienen un odio a México por el fútbol, pero así terrible, o sea, te aman, te hablan muy bonito, pero cuando se trata de fútbol, olvídalo, ¿no? Sacan las uñas y te dicen que nos sentimos como superiores y que en realidad no lo somos, ¿no? Entonces como que hay un problema muy fuerte con ellos en ese plan. Pero las personas son muy cálidas, por eso, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Estuve en Argentina, a mí Argentina me gustó mucho, conocí la parte, digamos, de Buenos Aires y la parte de provincia, y me pareció muy interesante, aunque las condiciones en aquel entonces ya eran graves. Y yo digo graves porque la paridad peso mexicano-peso cubano se notaba, era notable. En el caso de Costa Rica sí era muy complicado porque ellos utilizan una moneda que tiene como 3 o 4, más de 6 ceros más que la nuestra. Entonces para hacer el cambio era muy complicado, es mejor lo hacían dólares. Pero la economía no está tan grave, o sea, no era tan complicado. Cuando llegué a Argentina, sí, aunque hay productos que cuestan más o menos lo mismo que acá, en aquel entonces, estoy hablando de, yo fui a Argentina hace alrededor de 8 años, 6 años más o menos, 6 años. Y ya veía que el comprar me era más satisfactorio a mí, comprar algunas cosas me salían muy baratas. En el caso de los libros, no. Los libros sí son muy caros allá, pero tienen muy buenas editoriales, muy buenas librerías, ¿no? Entonces me traje algo de material. En aquel fui con mi hijo y le puse unos libros en su mochila, y en su maleta y en la mía. Los dividimos por lo del peso en el avión. Y me traje un número considerable de material de Argentina, un buen nivel en eso. También hay bastantes investigadores muy interesantes. Sí, la bronca es las condiciones laborales en las que viven. Ganan mucho, muy poco. O sea, si de pronto aquí en México nos quejamos de las condiciones del profesorado, ya están todavía más terribles. Y eso está grave, ¿eh? Pero sí hay buen nivel, muy buen nivel. Todavía, a pesar de las broncas que han tenido, sigue existiendo buen nivel. Estuve en España, creo que es de lo que más me ha gustado en España. En España tuve una muy buena experiencia, me la pasé increíble. Yo casi no salgo y en aquella ocasión traté de salir un poco más. Pero estuve en una universidad, en la Universidad Carlos III, y fui a un congreso de filosofía, muy puntualmente filosofía, y compartir con compañeros venezolanos, colombianos y los mismos españoles fue una experiencia harto significativa. Allí fue a hablar del sujeto y cosas de las que yo trabajaba, bueno, que sigo trabajando, pero que en aquel entonces trabajaba. Como ahí encontrarse con lo que decíamos al inicio, que en primera instancia no se sentía identificado con ciertas cosas y de repente ir a estos congresos es como lo que usted esperaba, ¿no? Ajá, te encuentras con cosas que dices, wow, fue impactante encontrarme con gente que coincidía mucho con lo que yo planteaba. Fue inclusive mucho más impresionante. Cité en aquel entonces por primera vez en uno de mis textos a
a un autor ecuatoriano naturalizado mexicano que a mí me gusta mucho, que inclusive lo he compartido con ustedes en clase, Bolívar Echeverría, y una argentina que tiene muchos años allá me dijo, ¿lo conociste? Dije, no, desgraciadamente no tuve la oportunidad de tomar clase con él, me hubiese gustado. Y se hizo una buena tertulia después en el Congreso y platicamos muy padre. Estuvo muy bien, estuvo muy lindo todo el asunto. Y conocer un poco esas tierras. Mi madre fue educada por españoles, entonces era el sueño de mi madre ir a España. No lo pudimos hacer en vida, ya cuando fui fue como entrañable para mí llegar a ese lugar y abrevar un poco del conocimiento de lo que traían los españoles. Entonces me traje algunas cosas de Suárez y bueno, cosillas así. Entonces mi fascinación hacia Suárez se incrementó. Ya lo había leído y me había gustado, pero cuando allá encontré a alguien que lo había leído también, dije, bueno, me pareció más impactante. Entonces, lugares así. Sí, hemos andado por algunas partes, no como las que yo quisiera, pero sí salido un poquitito. ¿Cuál sería el próximo destino así que está en la lista para visitar? Estoy pensando, nos piden en la universidad hacer una estancia en el extranjero y estoy pensando regresar a España. Estoy pensando si es la Complutense o la Autónoma de Madrid, pero una estancia yo creo que de 3 a 4 meses allá. Para trabajar con algunos filósofos que trabajan a Baruch Spinoza. Entonces, me parece, yo quería ir a Argentina con Diego Tatián, pero en España me encontré con que, por obvias razones, como Baruch Spinoza era sefardí, obviamente holandés y también había estado en Portugal y España, allá tienen una fascinación sobre el pensamiento de Spinoza, lo trabajan mucho. Inclusive ellos lo escriben con E, no lo escriben como cuando ya se llegó al plano del holandés, que es con S, ¿no? Es Spinoza, ¿no? Ya lo escriben con E, Spinoza, como se escribe en el castellano. Entonces hay un gusto muy grande sobre el pensamiento de Baruch Spinoza, entonces me parece que voy a encontrar algunos interlocutores y algunos profes que me pueden ayudar con algunos materiales que a lo mejor pudiesen incrementar mi análisis con respecto a ese autor. Yo espero. Estoy en eso. Ojalá y si se pueda dar, y si no, bueno, esperaremos un poco más. Muy bien, vamos a preguntar cómo andamos de tiempo, si tenemos posibilidad de otros minutos. No tengo problema, estoy libre. Perfecto. Entonces no hay clases hoy. No, te digo que como en Chapingo me dieron permiso, entonces no. Y en la UAM, acuérdate que había paro, mis compañeros estaban en paro, ya se regresan esta semana a clases, pero no voy todos los días. O sea, mi director de tesis tenemos conexión vía stream y tengo un seminario con él los días jueves, entonces trabajamos así. Pero mañana yo supongo que sí voy a ir porque es examen de un colega y voy a platicar con él. Pero no tengo, digamos que no voy todos los días a la UAM, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el video que tenemos ahora mismo e iniciar uno más, ¿va? Por favor.